Pues hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para la web códigooculto.com y para el canal de YouTube A Enigma. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial con nosotros que es Deborah Goldstern, uno de los grandes referentes en el estudio de los secretos de lo subterráneo. Hola Deborah, ¿qué tal estás? Hola Sonia, encantada de estar para tu programa desde acá de Nada, Argentina. encantada yo de tenerte aquí. Iba a decir, vosotros seguro que ya la conocéis la mayoría, pero voy a hacer una breve introducción de Débora, que tiene una larga carrera profesional. Entonces, Débora, si me equivoco en algo, corrígeme por favor, que tengo aquí mis pequeñas notas. Y vamos a decir que Débora es investigadora y escritora, algo que por cierto hace muy bien, y que entre algunos temas en los que se ha adentrado podemos mencionar pues, el tema de las civilizaciones andinas, la ufología, asuntos relacionados con el esoterismo y el ocultismo y sobre todo lo de los mundos subterráneos. Es consultora de la revista UFO Brasil, frecuentemente expone en congresos y participa en programas en diversos medios y dirige el sitio web Crónicas de lo Subterráneo, si no me equivoco. Y Crónica subterránea. bueno, escribe también en códigooculto.com, por lo que somos compañeras. Así que, Débora, lo primero que te quería preguntar es que nos contaras pues, cómo comenzó tu interés en estas materias y cómo empezaste a adentrarte en ello. Bueno, la verdad que empecé desde muy joven, ¿no? Pero siempre pensé que iba a ser una etapa que iba a pasar, ¿viste? Cuando uno es chico, se interesa por el mundo de los misterios, los enigmas, y pensé que iba a ser una etapa que después iba a quedar atrás. Pero ocurrió que no, que seguí la adultez y este camino me siguió acompañando y no se fue, aquello no se fue, es como que estaba ahí, o sea, llegó para quedarse, como decía. Tuve un pequeño incidente, digamos, como una especie de disparador cuando fui muy chica, cuento siempre que fui protagonista de una observación de un ovni, a edad temprana, entre los 6 y 7 años. Eh, yo vivía en un barrio así muy, muy popular de Argentina que se llama La Boca, y allí junto a mi mamá, una cuadra antes de llegar a mi barrio, observamos un plato volador, estoy hablando de la década de los 70, perfecto, redondito, con su ventanita, todo brillante, ¿no? Así que fue algo muy, muy extraño, ¿no? Porque, digamos, además que incumplía con todas las reglas que se supone del ovni, la cuestión de que tenés que estar en un lugar apartado, que tenés que irte a una montaña, no. Aquello apareció en un barrio urbano, ¿no? Estuvo unos segundos delante de nosotros y de una joven como yo que no tenía ni idea de todos esos temas, ¿no? O sea, mi madre sí fue una mujer muy sensitiva, después lo sabría, así como mi abuela también después me enteraría que protagonizó también un incidente con una observación importante en las provincias de Argentina. Así que bueno, parece que una línea familiar femenina nos sigue con estas cuestiones, ¿no? Pero te digo, no me convertí en una fan de la ufología, ¿no? Ha sido un camino un poco siempre lenta, ¿no? O sea, esperando la madurez, ¿no? Pero mi primer amor fueron sí, y después de eso, las civilizaciones desaparecidas, fue la Atlántida que me atrajo, ¿no? Ya a los 11 años empecé a comprar mi primer libro. Y tampoco me preguntes por qué, ¿no? No sé si atribuirlo a lo que me ocurrió, no sé si era una cuestión karmática, no sé de dónde venía, porque en mi casa esos temas tampoco se discutían, no había ninguna literatura y no se hablaba, así que no entiendo de dónde vino esa fascinación por ese continente que siempre de joven me pareció que había existido, ¿no? Como que es un amor que llevo desde muy chica. Así que bueno, nada, para mí está toda esta cuestión siempre se aparece vinculante, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Pues por lo que te entiendo, Débora, básicamente como que el tema te llamó y después te atrapó, como nos pasa a tantos otros, ¿no? Así es, así es. Es como si hubo como una señal muy fuerte, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, fui tomando todo con calma y te digo, y esperaba que estas cuestiones pasaran, que desaparecieran. Nunca hablé mucho de ese incidente, lo empecé a hablar de grande, increíblemente. O sea, nunca lo conversé mucho con mi gente cercana, ¿no? Fue algo raro, ¿no? Como algo muy personal lo hice, ¿no? Y porque también
ahora es como que es un poquito más fácil que estos temas se conversen, pero antes era un poco, ¿no? Te miraban de reojo, imagínate, ¿no? Yo me acuerdo que también a una edad temprana me empezó a interesar el mundo Rosacruz, y escribí a California, su famosa sede en California, Amorg, ¿no? Esta cuestión fundada no, por estas cuestiones que yo entendía que, bueno, que estaban atravesando un poco como mi camino, ¿no? Pero bueno, fue lento hasta que, bueno, después vinieron los viajes en los 90, que empecé un poco ya más adulta a los Andes, ¿no? A Perú, a Bolivia, mis primeras exploraciones. Y entonces ahí empezó un poco sentí que ya, bueno, que eso no se iba a ir y bueno, que estaba empezando yo a tener mi propia voz, ¿no? Que también fue un camino lento, ¿no? No es que una oradora y una escritora así, consumada, ¿no? Sino que todo ha sido lento, todo ha sido ganado paso a paso, ¿no? Así que bueno, el camino se me ha presentado un poco así, diría. Veo que has profundizado entonces en muchos asuntos diferentes, pero un tema que tiene mucho peso en tu trayectoria profesional, por supuesto, es el de la Cueva de los Tallos. Entonces, quería que nos contaras brevemente cómo entraste ahí y en qué consiste todo el misterio de la Cueva de los Tallos, por si tenemos algún espectador que no haya escuchado nunca hablar de este tema. Bueno, yo empecé en el 2004. Primero iba a hacer un artículo así, rememorando qué había ocurrido con ese descubrimiento, nada especial, o sea, había leído hace mucho tiempo un poco El oro de los dioses, de Däniken y todo, conocía otras referencias por otros libros que hacían alusión al mismo, pero no era nada, no me pasaba nada especial, ¿no? Pero sí sentía algo con el tema, la cuestión subterránea, ¿no? En mi trabajo, mientras iba ahondando todos estos estudios, la cuestión subterránea se cruzaba, ¿no? Pero siempre decía, bueno, la voy a dejar para más adelante, ahora no. O sea, me parecía que era un tema que necesitaba, ¿no? Un tipo de abordaje que bueno, y de una atención que después me di cuenta que era tal cual, ¿no? Así que, pero bueno, con los tallos pasó eso, ¿no? Primero iba a hacer un artículo, pero me encuentro con la sorpresa de que no había mucha bibliografía sobre el tema, me llamó la atención, no había casi literatura, no había un libro específico por ninguno de sus protagonistas, algo, como siempre digo, todo lo que había hecho Däniken y algunos otros autores, pero nada concreto con respecto a la Cueva de los Tallos. Y eso me picó, ¿no? Me picó, soy bibliotecaria además, así que me picó un poco, digo, ¿no? El tema de las fuentes, ¿no? De empezar a recoger este tema de qué había pasado, por qué tanto silencio. Después habría que uno de sus protagonistas principales, que es el descubridor de los tesoros, diríamos, ¿no? De la Cueva de los Tesoros, de ese hallazgo que él declaró en el 69, era Juan Moritz, que era un húngaro, que después se nacionalizó en Argentina, vino él al país en la década del 50, y vino, bueno, con un bagaje de estudios también un poco insólitos para la época. Era un hombre que hablaba de estos mundos subterráneos, cuando, digamos, en los 60 no era muy común, si bien algunos estaban empezando como un poco a enfocarlo, pero siempre lideraba un poco la cuestión más espacial, ¿no? Todo viene del espacio, todo es estelar, todo es cósmico, ¿no? Y la cuestión subterránea quedaba como muy en el mundo más de del inframundo, de la cuestión más fantástica de lo que había logrado Verne, pero acá Morris nos estaba diciendo de que esta cuestión subterránea creía que una civilización sí había partido en épocas lejanas, se había refugiado después de un gran cataclismo en algunas zonas de la Tierra, ¿no? En algunas oquedades de la Tierra, bueno, y te digo, eran temas que en ese momento no eran tan comunes. Y él llega, bueno, con esa cuestión, con ese run y con la cuestión de buscar el tesoro de Atahualpa, ¿no? Como tantos otros exploradores atraídos por ese misterio, ¿no? Que había pasado todo estaba como conectado, ¿no? Después también uno lo sabría, ¿no? Así que bueno, empiezo a indagar en este personaje porque es argentino, y ante mi imposibilidad un poco de por ahí de acercarme a Ecuador, empiezo a hacer, digo yo, la pista argentina, que es la que no se tenía muy en cuenta en toda esta historia. Y así me fui a encontrar empiezo a encontrar documentos, cartas, o sea, me cambia el rumbo me hace madurar como investigadora, ¿no? Porque por primera vez accedo de una forma que nunca pensé que iba a tener la oportunidad de estudiar un tema como me pasó con Tallos, ¿no? Así que hubo ahí un giro muy importante en mi vida,
a través de documentos, ya te digo, y todo un tipo de información que me hizo eclosionar la mente, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, y la cuestión es que lo que se afirma en toda esta documentación es que en el año 69 Morris declara, presenta al mundo esta cuestión subterránea en Ecuador, después de muchos avatares que tiene, ¿no? De los 50 que llega al país hasta que se instala en el Ecuador a partir del año 63, 64 en adelante, y hace su hallazgo, y empieza a hablar de su hallazgo ya con las primeras expediciones del año 69, diciendo de que, bueno, que en esas oquedades, en una cueva específica del Ecuador, situado cerca de Morona, Santiago, con la fronteriza con Perú, habría restos, vestigios de una antigua civilización desaparecida, de que, bueno, él eleva un acta notarial al gobierno ecuatoriano especificando esta cuestión, lo cual, bueno, nos lleva hacia toda una nueva dimensión no, ya no es solamente esos rumores que escuchábamos mucho por Sudamérica de estos túneles, de estas cuevas y de esos tesoros perdidos, sino que Morris pone en blanco por primera vez, porque digo, nadie antes que él ha hecho eso, de elevar un acto notarial hasta el gobierno ecuatoriano y declararle que sí, efectivamente, él encontró vestigios de una civilización desconocida, que él calculaba en 250.000 años. Bueno, toda una serie de cuestiones realmente fantásticas. Presenta la primera parte en sus expediciones de este complejo subterráneo, y se arma toda una primera controversia, ¿no? Si estamos ante una factura de origen natural, realizado solamente no, sin intervención del hombre, y otro que dice que esas oquedades, más allá de ser naturales, fueron sí en épocas pasadas trabajadas por el hombre, ¿no? O sea, advertía mano humana. Esto es una discusión que sigue hasta la fecha, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? Porque lo que pasó es que Morris, si bien elevó esta acta notarial, hizo este hallazgo mundialmente reconocido en el mundo, después atraería a Däniken y a tantos otros estudiosos interesados, es que nunca presentó las evidencias de su historia, ¿no? Donde esos tesoros, esas planchas metálicas que él dijo haber encontrado de esta civilización desconocida. Entonces, bueno, ahí surge toda una historia paralela que estamos hasta el día de la fecha discutiendo los estudiosos de qué pasó, de por qué ese freno de pronto, qué es lo que ocurrió para que tuviera ese freno y por qué, ¿no? Porque el tema de la cueva de los tallos queda siempre un poco en vaivenes, ¿no? La historia, ¿no? Por eso hay tanta cuestión y tanta discusión, ¿no? Entiendo. Tienes una obra muy interesante al respecto que se llama Secretos olvidados de los mundos subterráneos, en la cual hablas de este personaje, Moritz, y mencionas que él también había hablado como de una red de túneles que abarcaría casi todo el continente. ¿Qué opinión te merece esto a ti? Bueno, él hacía declaraciones, te digo, ¿no? Después también, como señalo en mi libro, hacía declaraciones así, a algunos les decía lo que quería escuchar, ¿no? Y tenía varios discursos, Morris, ¿no? O sea, y para entender la historia de los tallos es importante que el escucho, el lector, sepa que es una historia que tiene una triangulación que abarca no solo Ecuador, sino Argentina y también Europa, ¿no? Con Hungría a la cabeza, ¿no? Estos tres países son los que constituyen todo el misterio de Tallos, ¿no? Sin eso no se entiende, porque Morris iba como diciendo versiones a cada uno de los países, y creo que, bueno, las versiones más por ahí verificables son las que transmitía a su pueblo natal, que era Hungría, ¿no? O sea, a través de las cartas que uno va observando. Entonces es muy difícil armar esta historia, ¿no? Porque Morris, ya te digo, tenía todas estas cuestiones de estos discursos, ¿no? Y bueno, Morris es un personaje fascinante, ¿no? Sin Morris no hay tallos, ¿no? Aunque muchos han querido como disociarlo de la historia, pero él es un personaje que realmente es la historia de Tallos, y entendiendo él se entiende Tallos, ¿no? Así que bueno, ha habido mucha afán en los últimos años por querer saber quién era este personaje, ¿no? Cómo llega a estas conclusiones, cómo llega a esta búsqueda, ¿no? Y esta cuestión de que, bueno, después se originaría una de las expediciones más fantásticas que tuvo lugar en Sudamérica en el año 76, cuando los británicos vinieron a explorar Tallos, ¿no? Así que, bueno, date cuenta de la dimensión que adquirió con los años, ¿no? Todo lo que Morris fue declarando. ¿Y qué encontraron los británicos aquí cuando fueron? No encontraron nada. O sea, hay mucha discusión también. Estuvieron un mes, vinieron con más de 100 científicos. El tema era que, bueno,
esa hubiera sido la expedición que hubiera puesto el descubrimiento a luz a nivel mundial y hubiera situado a Morris como un explorador de nivel como Schliemann o tantos otros, ¿no? O sea, Morris ansiaba ese reconocimiento, pero bueno, hubo desinteligencias, y pidió liderar, porque una expedición que fue en colaboración entre el gobierno británico y el gobierno ecuatoriano, fue una expedición así mixta, y Morris pidió el liderazgo completo y obviamente los británicos le dijeron que no, que sí podía ser tener su lugar, pero que no le iban a dar el mando total. Entonces eso hizo que Morris se saliera rápidamente del proyecto y eso es como que mató un poco todo lo ocurrido con esa expedición, ¿no? Y hubo mucho enojo, ¿no? Porque, digamos, ellos no podían deshacer, habían invertido mucho dinero, estaban científicos, ya te digo, de más de 100 ramas de todas las áreas que llevaron, ¿no? Para explorar, y las conclusiones primarias fueron que la cueva era de origen natural, que no había nada sospechoso, nada interesante, en definitiva era una cueva maravillosa, gigante, de unas dimensiones que quizás en otro lugar de Sudamérica no se encuentra, pero muy alejado de las reclamaciones de Morris. Con los años eso fue cambiando, se empezó como a admitir que realmente sí había que la cueva puede tener una conformación natural, pero a la vez cierta artificialidad trabajada por una supuesta humanidad que pudo haberla habitado. Bueno, hay algunas cuestiones, algunos científicos han cambiado de opinión, ¿no? Pero ha sido, ya te digo, todavía es el centro de una controversia que no tiene fin. ¿Es de esta expedición británica de la que estamos hablando, de la que se rumorea? Me suena haber oído como rumores de gente, de locales que decían que habían visto sacar como cajas negras con cosas dentro que no se sabía lo que habían. ¿Has podido verificar algo de esto? Sí, mira, hay mucha discusión, ¿no? Pero yo siempre doy un dato, y salto un dato doloroso para muchos en esta cuestión de querer, porque Ecuador es como que, bueno, sufre por lo que dicen que fue una especie de robo, que algo se sacó de la cueva cuando los británicos visitaron, que habría sido parte de ese tesoro declarado por Morris. Pero Morris, a pesar de no haber ido a su expedición, insertó a uno de sus mejores colaboradores uno de sus mejores amigos, y quizás la persona que más lo apoyó, que es un argentino llamado Julio Goyen Aguado, que Julio Goyen sí participó en la expedición, así que fue los ojos de Morris en esa expedición. Es una cuestión que muchos a veces no se dan cuenta. Aparece en una fotografía incluso con el mismísimo Armstrong, los dos en la cueva. Así que bueno, estando Julio ahí siendo los ojos de Morris, yo dudo mucho, y en todo caso, si los británicos, ponele, se han llevado algo, ha sido porque Moritz ha dejado algo plantado, ¿no? Es mi opinión, algunas cosas plantadas para decir, bueno, sí hay algo que realmente importante, pero no creo que sea del nivel que a veces se le sobredimensiona por esta cuestión, porque no es que Morris abandonó el destino de la expedición hacia la nada, sino que dejó a uno de sus mejores colegas, que bueno, Julio Goyen Aguado es otro de los protagonistas importantes de esta historia, fundador del Centro de Espeleología en Argentina, y bueno, fue gracias a él que yo pude ver también toda esta documentación, todos estos archivos, digamos, prohibidos, que empezaron un poco a marcarme todo lo que venía, ¿no? Todo lo que significaba este descubrimiento que en Argentina también había quedado como un poco silenciado. Así que bueno, yo peleo con esa cuestión, más allá de que Ecuador sienta que le han sustraído cosas, yo creo que no se le ha sustraído nada importante, nada de lo que deban lamentarse. En todo caso, habrán encontrado algunas cosas, pero nunca hicieron público qué. Eso ha creado también una serie de rumores. Incluso cuando fueron y filmaron una película, tardaron más de 20 años en que la película pudiera difundirse, porque no querían, porque seguían enojados. Incluso el líder de la expedición, que fue Stanley Hall, se quedó a vivir en el Ecuador, y eso a mí me dice algo. O sea, él se quedó a vivir por algún tipo de razón. O sea, fue una historia un poco, ¿no? Con que Morris se las puso difícil, les complicó la cuestión, y bueno, hasta el día de la fecha aparecen todos estos temas que me parece que es necesario que la gente se centre en los detalles, ¿no? Porque lo que pasa con esta historia es que muchos no se centran en los detalles, y los detalles nos dan las claves de grandes cosas, ¿no? Pues entonces, hablando de detalles, Débora, ¿qué pasó entonces con los tesoros que Moritz dijo ver?
dentro cuando él entró la primera vez, cuando los vio la primera vez. ¿Qué hizo? ¿Los extrajo? ¿No pudo? ¿Los tuvo que dejar ahí? ¿Luego fue y se encontró con que no estaban? ¿Cuál es la historia? Mira, hay varias cuestiones, ¿no? Él declaró que esos tesoros no se podían sacar, que serían in situ. Ahora bien, ¿de qué manera vio estos tesoros, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí surgen muchas dudas, porque estamos hablando en el año 69, Morris hablaba de que el complejo, o sea, de donde estaban estos tesoros estarían muy adentro de Tallos, ¿no? Esto nos hace pensar que él necesitaba mucha tecnología, y ya viene después esta cuestión de Morris buscando fondos, porque él decía que había que avanzar más en el complejo. ¿Cómo él supo? Toda esta cuestión me lleva a mí a pensar sin tener tanta tecnología. Es cierto que tuvo un contacto con ciertos seres de la cueva, como él declaró. Bueno, todavía estamos como viendo, ¿no? ¿Y qué pasó con esos tesoros, no? Bueno, él dice que esos tesoros no se movieron. Yo no estaría tan segura, creo que algunas cosas fueron retiradas, fueron mandadas a algunas instituciones, como en mi libro Marco, para que se investiguen y uno empiece a entender porque él mismo, si bien decía que sabía que había encontrado un tesoro de ciertas civilizaciones desaparecidas, tipo Atlante, tipo Lemuriano, tipo de su propia zona de Hungría, que tenía que ver con Ataís, que era un antiguo reino, que no sería otro más que Lemuria, que ellos lo llamaban Ataís. Bueno, hay muchas versiones de lo que Morris pudo haber encontrado. También se cruza esta cuestión de los tesoros que tenía almacenados el padre Crespi en su famoso museo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, creo que en parte estamos hablando de lo mismo, por momentos hablamos de esa misma historia en que Morris negaba que lo suyo era aún más especial e importante. Pero creo que sí, que él sacó algunas cosas, incluso se habla que algunas cosas fueron retiradas y enviadas a Argentinas también, en algunas cajas fuertes. Bueno, pero lo importante, él dice que lo importante quedó ahí adentro, que nunca se mancilló, ¿no? O sea, que algunas cosas le permitieron retirar para investigar, para estudiar, pero él también presentaba estas ambivalencias de que él no entendía bien, por momentos, me da la sensación, qué es lo que había hallado, porque parecía escritura que no era que él pudiera entender, no, más allá de que era un sumerólogo consumado, Morris. Este es otro dato que es muy interesante, que en Argentina no tenía títulos de grado, pero hizo un curso acá importante de sumerología en una universidad argentina, pero nada, era como una especie de autodidacta feroz y estudioso increíble, ¿no? O sea, de alguna manera hizo su propia formación, ¿no? Así que bueno, Moritz era una persona muy intrigante en todo sentido, pero bueno, nos ha dejado todo un mar de dudas todavía que tenemos que un poco recuperar y ensamblar para ver qué ocurrió con todo eso, ¿no? Hay una cuestión que has mencionado que a mí me genera muchas preguntas, que es eso de que la cueva de los tallos sin tecnología resulta extremadamente difícil acceder, y por lo que él contaba, los tesoros estaban como en las profundidades más recónditas. Yo no sé, porque aquí los equipos de las expediciones que sabemos que se han podido internar ha tenido que ser con equipo, la oscuridad ahí es absoluta totalmente, no ves absolutamente nada. ¿Cómo un hombre solo se puede entrar ahí sin tecnología y encontrar unos tesoros también, ¿no? Y Mira, te quería decir sí, también, me has dicho sí, que decía que hablaba con unos seres, esto no lo sabía yo. sí, bueno, ahí voy dos cosas, ¿no? Yo me hago estas mismas preguntas, por más de tenerle simpatía, ¿no? Pero lo primero que pregunté es cómo supo que de estas profundidades sin tener la tecnología, ¿no? O sea, cómo es que calculó, y como lo que vos decías, ¿no? Si estos túneles corren desde de Estados Unidos hasta la Patagonia, ¿puede ser posible? No, no puede ser posible, ¿no? Sabemos hoy que no se puede ir caminando desde la Patagonia, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. De hecho, los pocos accesos que conocemos y los pocos túneles que uno va relevando a lo largo del tiempo, la mayoría parecen fracturados. Sería imposible para nosotros caminar por abajo, como dicen, ¿no? Aunque él decía que Tallos, desde Ecuador se podía salir por Perú, que la extensión de Tallos llegaba hasta Perú. Puede ser, podría ser, marcaba algunas cosas, y esto nos habla de que existen otras entradas.
que los accesos son otros, que Morris manejaba varias entradas más allá de la entrada oficial, esa que es, yo digo, cardíaca, ¿no? De casi, Sí. casi 100 metros, ¿no? Que nadie quiere bajar, ¿no? Que te morís ahí colgado, ¿no? Pero Morris parece que decía de que sus cálculos tenían que ver con otras entradas que le habían permitido recorrer ese mundo de una forma un poco más plácida, ¿no? Que para nosotros algunos dicen que después un poco los mandó a cerrar, los mandó a dinamitar, ¿no? Algunos de esos accesos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro, que era lo segundo que me decías, que me preguntabas. Los seres que dice que habló, que imagino que le darían la información, pero a mí lo que me interesa saber es si habló de ellos, si nos contó algo de cómo son. Bueno, sí, habló especialmente cuando estuvo enojado con la expedición del 76, ¿no? Decía que que existen seres superiores bajo la tierra y que, bueno, que él no estaba loco, ¿no? De que él había tenido un contacto. De hecho, Morris parece ser la figura de una especie de chamán húngaro, un guardián, un talto, como se le llama, ¿no? En esas regiones, ¿no? Uh-huh. Esa era un poco la función que uno está explorando de Morris. ¿Era eso? ¿Era realmente eso? Creo que sí, ¿no? O sea, que él tuvo como una especie de misión en ese sentido y que sí habría hecho contacto con estos seres. Él clama haberlos visto, otros claman de que la interacción fue, como describe Julio Goyen Aguado, fue mental, ¿no? O sea, no los podía ver, pero los podía sentir en su mente. Digamos, los diálogos, uno de los diálogos de estos encuentros, que digamos no son muy demasiado agradables de este tipo de civilización que estaría adentro, ¿no? que se declara de muchos modos, pero que parece corresponderse con los antiguos atlantes, según los informes que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y estos atlantes le habrían dicho, bueno, que el planeta en un momento hubo una guerra tremenda, estuvo a punto de volar, ¿no? Eso ya sabemos. Y parece que esta parte de esta élite de ingenieros, es que se decidió refugiar en estas oquedades que parece que los pueblos de la antigüedad ya conocían, ¿no? Esto entraría en esa cuestión muy vieja de un planeta hueco. Yo no soy muy partidaria, pero bueno, nos habla de estas yo creo que de existir este tipo de civilizaciones estarían más cercanos a la corteza, no a la cuestión que exponen muchos terrahuequistas, ¿no? Que de un sol central y un mundo dentro de un mundo. No soy muy partidaria, pero creo que de existir soy una gran fan de que puede haber algo de esto. Estarían mucho más cercanos a la corteza, ¿no? O sea, los 400, 800 metros, más de eso no. Y además estaríamos hablando por qué no quisieran salir este tipo de civilizaciones, quién serían, o sea, por qué estarían ocultos, ¿no? Y obviamente ya no serían como nosotros, ¿no? O sea, su materia obviamente debe ser un poco diferente. Y lo que le dijeron a Morris era que estaba todo bien, que habían tenido interacción a lo largo del tiempo con nosotros, pero que si alguien intentaba acceder a su dominio sin invitación, directamente iban a volar el planeta. Fulminados todos. Sí. No tenían humor, no tienen medias tintas, o sea, eso nos abre, ¿no? Un poco de, ¿no? Hay un libro muy interesante donde aparece toda esta información que si bien Morris por muchos años un poco no quiso aceptar, se llama Los extraterrestres existen, es un libro de dos franceses, Guillard y Pallontino. Ahí le aparece camuflado como Jean, pero lo reconocemos fácilmente, y ahí se cuenta este diálogo que tuvo con los franceses y donde por primera vez creo que blanquea sus encuentros con estos seres, ¿no? También aparece una visión muy esotérica de por medio, hasta, ¿no? O sea, una cuestión que después nos remite al viejo esoterismo, pero bueno, eso el lector lo tiene que averiguar por sí mismo, digo yo, pero el libro nos remite a eso, ¿no? A este diálogo que después a regañadientas Morris aceptó, y es muy interesante porque ya te digo, ¿no? Estos seres que se presentan ante él le marcan esta cuestión, ¿no? Que está todo bien con nosotros, obviamente manejan una tecnología que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Hay muchas cuestiones y contagios que todavía deben develarse, pero bueno, realmente muy, muy interesante, ¿no? Es la primera vez que alguien declara no solo la cuestión de este mundo subterráneo, sino de que realmente sí hay algo activo allá abajo, ¿no?
Y entonces, Débora, que hemos mencionado antes al señor Neil Armstrong, que conocido por todos es que se interesó y hasta bajó a la cueva y demás. Yo quería conocer tu opinión sobre por qué pensaras tú que este hombre se pudo interesar. ¿Tú piensas que él estaba siguiendo la posibilidad de que fuera pues esa civilización antigua, posiblemente Atlante? Mira, Neil cuando fue en el 76 fue invitado a esa expedición, lo hizo porque compartía orígenes escoceses con el líder de esa expedición, que era Stanley Hall, ¿no? Ambos compartían esa cuestión escocesa, ¿no? Y con una cuestión de que en ese momento creo que se festejaba el aniversario de la independencia de Ecuador, coincidía con el de Estados Unidos, hay una cuestión ahí, ponele. Y además porque obviamente era un desafío para él, ¿no? Él de hecho dijo que haber descendido a los tallos, una cuestión muy interesante, fue tan importante como era haber ido a la luna, ¿no? Eso es una sentencia bastante fuerte, sí, ¿no? O sea, que él marcó. Ahora bien, Neil estuvo horas en la cueva, no fue nada relevante, digamos, su visita. No es recordado como algo relevante, ¿no? O sea, y de hecho parece que estaba bastante ido por momentos, no estaba muy cuerdo en esa visita, ¿no? Así que bueno, nada. Pero sí estuvo estuvo haciendo algunas exploraciones en Sudamérica, de hecho se lo recuerda su paso por Uruguay, en un sitio especial llamado La Aurora, un sitio de curación que se habla, que él habría estado, donde pasaba una especie de rancho, ¿cómo se llama? Este rancho donde pasan cosas en Estados Unidos, que parece fantasma. Skinwalker Ranch, ¿puede ser? Exactamente. Bueno, en ese lugar de Uruguay pasaba lo mismo. Veías ovnis, seres, veías de todo, ¿no? Pasaba el mismo fenómeno, ¿no? Y se dice que ahí Armstrong habría tenido comunicación con los mismos seres que habría tenido contacto en la Luna. Algunos dicen. Él después negó su paso por Sudamérica, lo negó haber estado en ese sitio, pero hay parece evidencias de que sí. Nunca se han mostrado la fotografía, me gustaría que alguna vez salgan, pero los dueños hablaron de que sí fue, que tuvo esas experiencias, pero después él negó como renegó de esa etapa un poco, ¿no? Y además, imagínate que fue el único, siempre digo, astronauta que nunca habló. Yeah. Que siempre respetó, o sea, es el único que nunca ha hablado de sus experiencias, de lo que ocurrió en ese viaje, si es que ocurrió algo, como dicen muchos. Yo creo que sí, creo que fueron a la Luna, dudo de la transmisión, o sea, dudo un poco de la cuestión de la transmisión, no creo que, me parece un poco rara, pero sí creo que fueron a la Luna y creo que algo pasó, algo de importancia pasó para que después nunca más volvieran, ¿no? O sea, ningún hombre después de ellos, salvo las expediciones que siguieron, pisaron la Luna, ¿no? Esa es una, no sé si porque, bueno, algunos dicen por una cuestión de presupuesto, porque no interesa, otros dicen, dan cuenta de otra cosa, y bueno, Armstrong manejaba de que algunos seres habían tenido interacción con él, unos seres muy grandes, y estos mismos seres después se le habían presentado en ese lugar de la Aurora, ¿no? Así que bueno, por eso digo que no me extraña que haya ido a Ecuador en ese momento, porque bueno, él ya estaba un poco inspirado con estas cuestiones. Algo obviamente le ocurrió imagínate que un hombre de carrera, hombres que no, para ser astronauta no es cualquiera, ¿no? Y después pasa algo que te sale un poco del programa que te dan, ¿no? Que se establece en tu mente, ¿no? Creo que a él le ocurrió eso, ¿no? Hay algunos fenómenos que escaparon a todo lo que él consideraba que caminaba en línea, ¿no? Entonces me parece que por ahí se generó en él este tipo de querer saber qué era eso que había pasado, ¿no? Así que bueno, estas cuestiones. De hecho, Goyen Aguado, quien estuvo con él en Tallos, cuenta en algunas de sus memorias de que Armstrong le dijo de que sí, de que algo había visto en la Luna. Bueno, menuda super historia que nos acabas de contar, Débora. Por no extendernos más, porque si no el vídeo nos va a durar 5 horas. Dale.
Dale, dale. Quería pasar a otro tema en el que tú también te has adentrado bastante, porque escribiste otra obra que es muy interesante, pues en la que estudias un poco toda la teoría de la tierra hueca y demás, y la obra la llamas Tierra hueca, madre de todas las conspiraciones. Entonces, aquí como que te metes a fondo en la materia y como que vas buscando, intentando trazar el origen de esas hipótesis, de dónde salen, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Y bueno, llegas a unas conclusiones, ves lo del almirante Byrd y todas estas historias, y llegas a unas conclusiones que son muy interesantes, que me gustaría que nos resumieras un poco, porfa. Bueno, vos sabés, yo cuando empiezo con Tallo, mucha gente me decía, Tallo es tierra hueca, parecía, ¿no? Yo divido el mundo subterráneo, lo tengo dividido en tres partes, ¿no? Está esta cuestión de la caverna y los túneles, después está la cuestión del inframundo, y después está esta, como digo yo, la distorsión, que diría mi amigo Caravaca, que es la tierra hueca, ¿no? O sea, en el medio está la tierra hueca, la más fantástica, la única profecía que Barney todavía, no, la profecía berniana que no se ha comprobado, como dicen muchos, bueno. Entonces me intrigó mucho, siempre me intrigaba, ¿no? Quien tenía algunos libros, los de Raymond Vernon y todas esas historias, y decidí pasarle a tamiz, ¿no? O sea, verificación de fuentes, como se llama, que digo yo, ¿no? O sea, ver si había algo lógico tras estos relatos o era toda una serie de nacido de la cultura, ¿no? De las primeras exploraciones espaciales, del mundo del cómic, del mundo de la ciencia ficción vieja, y bueno, me encontré que parte de eso tenía que ver, ¿no? Con esta cuestión, con esta construcción de la tierra hueca, pasé revista a todos esos autores, ¿no? Que se citaban, toda esta cuestión, bueno, especialmente de la cuestión de Vir y todo. Llego a la conclusión, mi conclusión para no hacerlo muy extensa como decís, es que yo no creo en la tierra hueca, me parece que no he encontrado nada, digo, no ha habido nadie que haya ido y haya vuelto, ¿no? Es una cuestión un poco más complicada, digo, ¿no? O sea, entró en otro nivel. Pero no descarto, después dejo es conocido algunos, un expedicionario que tengo amigo acá en Argentina, bueno, estuvo a punto de hacer una expedición a la Tierra Hueca, que se llamaba Marcelo Martorelli, y siempre digo que si hay alguien que me va a hacer cambiar de opinión algún día es precisamente él, porque es una autoridad, nos hicimos amigos, ¿no? O sea, cuando empecé mi historia. Mis conclusiones, bueno, ya te digo, no son muy en sintonía con los tierrahuequistas y actualmente con los terraplenistas, ¿no? Creo que no va por ahí el camino, creo que es una serie, un mar de confusiones. He hablado con algunos blogueros a veces que a veces siguen diciendo estas mismas cosas y me reconocen que tengo razón, pero que la cuestión vende, y de hecho me piden a veces mucho la cuestión vende y que no quieren cambiar, no voy a decir quiénes, voy a perdonar la vida, pero me ha sorprendido mucho esta cuestión de no desinvalnar todo lo que realmente lo cerró, especialmente con Vir y todo lo que se habla, el tema de sus diarios, o sea, me parece que pasa por el tema de la creencia, y bueno, con la creencia es muy difícil pelearse. No, si alguien quiere creer, va a creer por más que uno le diga que no, ¿no? Es así, es una cuestión de creencia la tierra hueca y creo que, bueno, contra eso no se puede hacer mucho. Pero entonces, porque claro, lo que más se menciona es como lo más popular cuando se habla de este tema, son precisamente los diarios de Byrd. Tú trazaste, intentaste buscar los orígenes, saber de dónde habían salido y llegaste como a la conclusión de que igual no eran demasiado fidedignos. ¿Esto por qué? No son fidedignos porque, bueno, es una construcción que tiene que ver un poco con la cuestión nazi, que todavía estaba muy vigente. El tema de Vir surge después de su muerte, ¿no? Del 47 en adelante, y no muere en un año clave, ¿no? Hay que decirlo, Vir, ¿no? Justamente cuando empieza toda no, muere en un año clave, ¿no? El almirante. Que además, valga decir, fue un explorador realmente notable, ¿no? O sea, tiene una hoja de vida en todo sentido, ¿no? Digamos, uno de los héroes norteamericanos por antonomasia en ese sentido. Pero bueno, se han visto envuelto en esta historia, pobre, que ya no estaba vivo para poder decir algo, ¿no? O sea, cuando ya murió, empezaron a surgir todas estas cuestiones de que él habría está además esta cuestión, esta controversia de si realmente Vir llegó a los dos polos, ¿no? Es una controversia, ¿no? Porque él dice haber entrado a la Antártida y al Ártico, ¿no? O sea, bueno, hay quienes discuten sus famosas afirmaciones, ¿no? Así que bueno,
tenemos por eso ese lado, por ese punto. Después algunas declaraciones que él hacía, como que bueno, me parece que han sido mal interpretadas. ¿Por qué la cuestión de Vir y la Antártida? Hay una sola razón. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, era la potencia predominante, digamos, ¿no? Plena Guerra Fría. La Antártida actualmente es objeto de varios países, ¿no? Que sabemos que la disputan. Uno de los, incluso es de mi propio país, Argentina. Así que bueno, es un territorio, digamos, inmenso, ¿no? Estamos hablando de otro continente, y obviamente Estados Unidos, cuando hace su famosa expedición High Jump, ¿no? High Jump, sí. High Jump. Digamos, bueno, lo que hace es poner, digamos, los pies en ese territorio, marcar la línea, y ahí se empiezan a generar que hubo peligro, ¿no? Que algunas bases alemanas estaban escondidas, que ellos hubo ciertas escaramuzas, que Vir pasó en una cierta área donde fue llamado y que se encontró con una civilización tipo ario que le habló en alemán con ovnis, con esvásticas, ¿no? Entonces, bueno, ya uno empieza a tener un poco de prurito con el relato. Y después la cuestión de los diarios es muy fácil, no la voy a decir porque no quiero matarle el espíritu, se podría ya asesinarla en este segundo, porque es muy fácil de descubrir cuando se miente. Hay un pasaje muy claro que tiene que ver con una obra, voy a decir sí, que tiene que ver con una historia de Horizontes Perdidos. No voy a decir más, busquen la obra, busquen Horizontes Perdidos, lean Horizontes Perdidos y después lean los diarios de Vir, y el lector va a sacar sus propias conclusiones, ¿no? de cómo fue construido todo esto, ¿no? O sea, pero bueno, ya te digo, es una cuestión de creencia, ¿no? Es un relato así muy evocador, que se encuentra una civilización, es saludado, pero bueno, realmente no va por la historia. Sí, puedo decir, encontré una pista que me parece que es muy interesante. Logré encontrar un documento, que es un documento realizado por National Geographic, de la época que Vir hace su expedición gigante, y él había hablado de que había encontrado ciertas áreas que estaban fuera de hielo, que no estaban cubiertas de hielo, y efectivamente esas áreas no estaban cubiertas de hielo. Tengo las fotografías, es un ejemplar muy viejo que logré encontrar. Eso me parece que es un dato interesante, pero bueno, no estaban cubiertas de hielo. Eso no quiere decir, no sabemos si quiere decir mucho o no. Pero bueno, ya digo, hay mucha fantasía con el tema. Es difícil pelearse con estas cuestiones, ¿no? Porque está la creencia, digo, y bueno, qué sé yo, esa necesidad que tienen muchos de hacerla fuerte, ¿no? Hombre, todo el mundo es libre de creer en lo que quiera, pero siempre se podrá opinar de las cosas siempre y cuando no se ataque a la naturaleza de uno ni a las cosas que uno no puede cambiar, ¿no? Pues Débora, encantadísima de verdad de tenerte aquí. Muchas gracias por contarnos toda esa súper información que tú tienes en gran cantidad. Recuérdanos, porfa, cómo se llaman los títulos de tus libros. Bueno, uno es Cueva de los Tallos, Secretos Subterráneos de los Mundos Olvidados, que fue publicado en 2016 por editorial española Corona Borealis y se puede conseguir por Amazon. Y el otro es Tierra Hueca, Maldito de las Conspiraciones, que fue editado por Guante Blanco en el 2018, también en España, y se puede conseguir también por Amazon. Perfecto, pues chicos, por si estáis interesados, os voy a dejar los enlaces para adquirir los libros abajo en la descripción o en el comentario fijado. Y pues nada, Débora, volverte a dar las gracias por querer venir aquí. Espero que vuelvas pronto. Bueno, muchas gracias, Sonia. Ha sido un placer poder conversar contigo y con tu público. Y pues nada, chicos, ya sabéis que en este canal normalmente hablamos de cosas muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!